lo que se está haciendo allí es terrible, ¿no? Entonces, bueno, ese efecto Palestina ha crecido, pero creemos que ha sacado además lo mejor de nosotros mismos, pero ha llegado un momento en que se ha ido adormeciendo, porque claro, es imposible mantener ese nivel, es difícil, ¿no? Y pensamos que desde la firma de ese acuerdo de paz, por llamarlo algo, que es endeble, pero que está ahí, bueno, y que a ellos les ha venido bien, suponemos, ¿no?, para parar las bombas. Bueno, pues por lo menos para eso ha servido, por supuesto, y eso es muy importante, pero ha detenido de alguna manera ese activismo que se creó en un momento determinado y que ahora intentamos desde aquí mantener vivo. También agradecemos al Ayuntamiento, estamos con los agradecimientos, sobre todo a ti, pero ahora vamos contigo. Agradecemos también al Ayuntamiento de Zamora que nos ha acogido en este lugar en unas fechas muy difíciles porque todo el mundo está en Navidad y de festejos y era muy difícil encontrar, pero ella venía precisamente en estas fechas y en estos días y hemos aprovechado la ocasión de tener un testimonio tan directo y tan cualificado además, ¿no? Seguimos creyendo, bueno, en esta ciudad sabes que nos hemos hermanado con la ciudad de Beit Yala de Cisjordania, ¿no?, a través del ayuntamiento, y creemos que nuestra capacidad para continuar esa lucha, y es la única presión que podemos ejercer en la opinión pública y donde se pueda para exigir a los gobiernos, el nuestro por lo menos, una firmeza que pedimos y que debemos exigir todos para intentar parar esta barbarie, ¿no? Porque si no, todos los demás sueños de democracia y demás creemos que desaparecerán, no pueden existir. Si esto se consuma y si esto no consigue, no hay unas consecuencias también penales de este tema. Bueno, nosotros siempre pensamos que en España somos un país mediterráneo, estamos muy cerca de los palestinos y siempre hemos considerado que están cerca, lo sentimos de verdad. En este momento, esta mañana le oí decir a ella en la radio, estamos en Navidad, claro, el nacimiento de Jesús para los creyentes, pero ayer fue el Día de los Santos Inocentes, esta vez serían los palestinos, sin duda alguna, bueno, siempre lo habrán sido los inocentes. Y sobre todo queremos agradecer la presencia de Nuria Tesón con nosotros, ¿no? Nuria la conocéis muchos. Para quien no conozca a Nuria, es una periodista que ha nacido en Zamora y se nos ha ido al Oriente Medio, nada menos, bien lejos, ¿no, Nuria? Ella conoce muy de cerca todos estos conflictos de Oriente Medio y también de África, está cubriendo estos acontecimientos informativos en esa región, ha cubierto las guerras de Sudán, de Libia, de Irak, todos son guerras allí. Las primaveras árabes, eso fue un momento de esperanza, ¿no? Y los numerosos ataques de Israel a la franja de Gaza, además de crisis migratorias y demás momentos, ¿no? Está publicando en medios españoles y en medios internacionales, en muchos, en Al Jazeera, ella habla árabe, claro, por supuesto, el principal canal de noticias del mundo árabe y de casi todo el mundo, porque tiene una audiencia enorme, ¿no?, una difusión enorme. Por lo menos nos enteramos de algo gracias a este medio. Bueno, en Deutsche Welle, en France 24, en Radio Francia Internacional, en muchísimos medios internacionales, la CNN, Cadena SER, La Sexta, El País, etcétera, etcétera. También es escritora y es coautora de libros como Sin habitación propia, Mujeres sin hogar de norte a sur. El tema de las mujeres y el tema de las sociales siempre ha sido un tema que le ha importado. El alma del mundo es otro libro que ha publicado y ese sí que lo conozco, pero el anterior no. Ya que sus temas de interés siempre han sido cuestiones de género también, y aparte la guerra, los migrantes, la sociedad civil. Hoy estamos aprovechando este paso suyo por Zamora y queremos agradecerte que hayas podido detenerte y tu descanso, interrumpirlo si es que tienes descanso, cosa que dudamos porque una periodista independiente y freelance es muy difícil que descanse en algún momento, pero espero que alguno hayas tenido. Dicho esto, y para abrir fuego, estamos pensando que vamos a plantearlo de manera abierta, es decir, ella va a hablar de varios temas que vamos a plantear inicialmente, pero
nos gustaría que con orden y con control vamos dando palabra a la gente para que pueda contestaros a las preguntas que tengáis, si os parece. Entonces, bueno, para romper un poco el fuego, pues te planteo, primero nos gustaría saber cómo está en este momento la población palestina tras 2 años y pico de guerra, de bombardeos, de desplazamientos, hambrunas, frío, las lluvias últimas, a la intemperie. En fin, háblanos un poco de cómo es el día a día en Gaza, cómo se puede sobre todo sobrevivir en un país que está destruido, el 80% según Amnistía Internacional de las infraestructuras que tiene el país están destruidas. No sé cómo pueden vivir en tiendas de campaña, pero ¿qué hacen para comer, para los alimentos, las medicinas? Porque Israel sigue manteniendo ese bloqueo, ¿no? Todo esto. Bueno, también me gustaría que hablaras un poco del papel que tienen las mujeres, ¿no? En la sociedad civil, las mujeres, las madres, las abuelas, las tías, esas mujeres que están viviendo en esa sociedad en emergencia permanente y sobre las que recae, creo que más directamente porque son las madres y a las madres se les pide de comer siempre, ¿no? Me imagino que las circunstancias más extremas que están pasando esas mujeres y cómo se están enfrentando a ello. No conocemos tanto sobre la sociedad y la vida diaria de Palestina. Y eso me parece un tema importante. Y finalmente los niños y las niñas, esa infancia fallida, ¿qué va a ser de ella, ¿no? ¿Qué va a ser de estas personas, de esas personas futuras que no pueden ya casi ni sonreír y que hablan como adultos? Yo, las pocas veces que los oímos, hablan como adultos. La película esta de La voz de Jim, no sé si, bueno, tú la conoces, esa niña que tenía casi 6 años, pero me parece que ni siquiera los había cumplido, hablaba como una persona adulta y decía cosas muy concretas y nos ha dejado totalmente destrozados, la verdad. Bueno, eso para empezar. Luego podemos plantear otra pregunta y ya espero que el resto de la gente que está aquí hoy, y que os agradecemos que hayáis venido, pues continuéis haciendo preguntas. Cuando quieras, Nuria. Bueno, con esta pedazo de presentación, Concha, muchísimas gracias. Para mí, bueno, Zamora es mi casa. Yo digo que ejerzo de zamorana, dentro y fuera, me siento muy zamorana. Y le decía a los compañeros de la tele, ahora antes de empezar, que una de las cosas que para mí fue siempre muy importante es que mientras yo estuve en Zamora, creo que es una ciudad, una provincia pequeña con una vida cultural enorme y donde hay una inquietud política y un activismo muy importante, que creo que está muy enraizado en nosotros y en nosotras, y siempre me ha parecido un privilegio tener ese acceso. Y para mí es muy importante, ahora que he tenido la oportunidad de viajar, de llevar muchos años trabajando fuera y viviendo distintas realidades o experimentando distintas realidades, traer aquí lo mismo que llevo a foros internacionales en Europa, en Estados Unidos o en Asia o en otros lugares de España. Creo que es importante que pongamos en valor estos espacios en las provincias, así que les agradezco a ustedes infinito que hayan llenado esta sala, que hayan hecho a Concha y a los compañeros de la Plataforma contra el Genocidio en Gaza traer más sillas y subirlas. La verdad es que yo, sinceramente, le decía a mis padres antes de salir de casa, no van viniendo, digo, total, estaremos media docena, les voy a decir que nos vamos a ir a algún lado a tomar un vino. Y como yo lo que quiero es que tengamos una conversación, que ustedes me pregunten aquellas dudas, aquellas cosas que quieran saber y que podamos compartir. Somos unos cuantos más de los que yo pensaba y estoy muy agradecida de verdad. Y bueno, creo que vamos a intentar tener esa conversación. Llevo 15 años, bueno, 16, como dice Concha, en Oriente Medio, viviendo en el Cairo y teniendo la oportunidad de vivir de primera mano lo que yo considero un privilegio, que es cubrir conflictos. Ser periodista para mí es un privilegio porque la gente me permite entrar en sus vidas y contarlas, y me parece un privilegio siempre y una responsabilidad. Y creo que dentro de ese privilegio y de esa responsabilidad está el regresar a casa, en este caso a Zamora, y contar esas historias. Por eso te agradezco, Concha, que hayas empezado, y os agradezco mucho a la plataforma que, a pesar de que vosotros también estáis en vacaciones, hayáis hecho este hueco para mí, para los palestinos, para la Franja de Gaza, para seguir poniendo bajo los focos esa realidad, que es cierto que una vez que se acaban o que se firman esos acuerdos de paz a nivel político, en algunos casos
quedan fuera del plano informativo, fuera de las escaletas, o pierden un poco el interés. Así que el hecho de que estén ustedes aquí me da muchísimo esperanza de que vayamos a poder conseguir que Gaza siga estando ahí, que las historias de los palestinos sigan ahí. Y decías una cosa que me ha dejado pensando, de hecho me la he apuntado, que es que llevo muchos años viviendo en esos países donde todos son guerras. Pues tengo que disentir aquí por primera vez contigo esta tarde, y seguro que no será la última. No todos son guerras. Mi experiencia, y es por eso que cuando mucha gente me pregunta por qué llevo tantos años allí, mi experiencia es que es verdad que hay muchas guerras, es verdad que hay muchos conflictos, pero es verdad que la humanidad que demuestran esas personas, esos niños que dices que hablan como adultos, esas mujeres que están siendo masacradas, esa humanidad es algo que a mí me hace reconocer y reconocerme en ellos como no diría como hermanos, pero sí dentro de una comunidad. Me han enseñado mucho esas experiencias en guerras, y sobre todo me han enseñado que a la gente no le gusta vivir en guerra. A nadie le gusta vivir en guerra, igual que a nadie le gusta migrar. Podemos hablar también en algún momento, aunque no sea de eso, de la presión migratoria que puede haber cuando se producen conflictos en esos lugares. Egipto es un país que se ha convertido en estos 15 años o 16 en los que llevo en la región, que se ha convertido en exportador, por decirlo con una palabra un poco técnica, aunque sea terrible, en un lugar del que salen migrantes. Entonces, bueno, creo que es importante hablar de las personas, pero también recordar que esas personas no vienen solamente de guerras, que no hay solamente guerra en esos lugares, que Gaza es un lugar en el que a mí me encantaba caminar por las tardes a la orilla del mar, o ir hasta el puerto a ver a los pescadores remendando redes por las mañanas, a última hora de la mañana, cuando regresaban de pescar, que me gustaba ir a la lonja a ver cómo se subastaba el pescado, igual que he hecho en otras ciudades en España o en Portugal, es algo que a mí me encanta. Entonces, en esos países hay vida, más allá de conflicto, y creo que es importante hablar de eso para entender por qué lo que ocurre en Palestina va más allá de un conflicto que quiere acabar con unas personas o que quiere acabar con seres humanos, porque se está acabando con algo más que con seres humanos, se está acabando con tradiciones, se está acabando con culturas, se está acabando con la humanidad. Y creo que de eso también será interesante que hablemos, de cómo de alguna manera la desinformación que hay en torno al conflicto se apropia de las narrativas. Pero bueno, voy a disparar, como dices, directa a la población palestina. ¿Qué está pasando ahora mismo con la población palestina? Pues yo he pasado muchos años en Egipto, he viajado muy a menudo a la Franja de Gaza, he cubierto varias guerras allí y tengo muy buenos amigos en la Franja de Gaza. Familias que me han acogido como la mía propia, que me han cuidado cuando he estado enferma, que me han traído sopitas calientes o que me han invitado a tomar el té o han compartido lo poco que tenían. En Palestina ahora no hay nada. Decía que a mí una de las cosas que me gustaba hacer cuando vivía en Gaza era salir de mi casa en Mahmoud-Tar, en un edificio que Israel, fue una de esas torres que Israel bombardeó en las semanas anteriores al alto el fuego o a la firma de ese acuerdo de paz. Pues yo salía de mi casa, bajaba al puerto, me preparaba un té. Ahora mismo toda esa zona, toda esa playa está cubierta de tiendas. Pero estos días precisamente, y lo recordaba también esta mañana en la radio, estos días de esas tiendas prácticamente no queda nada. Hablaba con amigos fotógrafos y periodistas, pero también con algunas de las hermanas o de las esposas que estaban en esas tiendas como refugiadas, y me decían que el agua entraba por el techo y salía por el suelo. Es decir, seguramente hayan visto ustedes las imágenes en redes sociales o en televisión, aunque en televisión probablemente sea más difícil, pero sí, como entiendo que ustedes están preocupados por lo que ocurre en la Franja de Gaza, habrán visto en las redes sociales esas tiendas arrasadas, esas playas absolutamente inundadas. Y una de las cosas que está ocurriendo es que, aparte de la durísima realidad de que prácticamente la totalidad de la Franja de Gaza esté reducida a escombros, que no haya saneamientos, que no haya carreteras, que no haya acceso a agua ni a comida y que no haya acceso a a cubrir las necesidades más básicas, como puede ser el tener un rato, y aquí sí que me dolía hablar con un amigo, con mi amigo Zaher, que fue mi traductor los primeros años que estuve en la Franja de Gaza, en 2011 y 2012.
recuerdo hablar con él y porque otro amigo me dijo que estaba desesperado. Me dice, oye, no sé qué pasa con Zaher, pero le veo muy mal. Entonces hablé con él y me decía, mira, es que yo ya solamente me quiero morir pronto. O sea, quiero que pase rápido y morirme pronto. Todo esto era apenas una semana antes del alto el fuego. Y yo le decía, Zaher, tienes que aguantar por tu hijo, por tu mujer. Digo, ya sé que las circunstancias son difíciles, pero parece que el alto el fuego está cerca. Y él me decía, es que no tengo ni 10 minutos de dignidad para estar en un baño. Y yo, claro, quería decirle, no, tienes que mantenerte, quería animarle, pero ¿cómo animas a alguien que te dice, mira, es que no tengo 10 minutos para estar en el baño? Ahora yo no sé si en sus casas habrá la cantidad de gente que ha habido en la mía en estos días de Nochebuena y Navidad, que nos pegamos por entrar en el cuarto de baño 10 minutos y cada dos te abre la sobrina, el primo, el cuñado la puerta o te llaman y te pican y te dicen, oye, bueno, pues cuando no hay ni siquiera esa intimidad es muy difícil mantener el espíritu y la dignidad. Lo que está pasando ahora, además de eso, es que en los últimos días, con esas lluvias torrenciales que se han producido, aunque no son torrenciales, si lo pensamos fríamente, son lluvias de invierno, no es la Dana que ocurrió en Valencia, son lluvias como las que puede haber aquí cualquier día y en los que corre el agua por las calles. Allí lo que pasa es que como no hay ningún tipo de infraestructura, porque todo está bombardeado y todo está arrasado y no hay nada que lo frene, se lleva todo por delante. Entonces las aguas sucias, las aguas fecales, las letrinas que se han construido, los agujeros, que alrededor de los que ellos construyen unas tablas y utilizan como cuartos de baño, rezuman, suben las aguas fecales y se mezclan con el poco agua que tienen para sobrevivir. Esto suena muy asqueroso, pero es que la guerra en Gaza está siendo así. O sea, uno de los principales problemas que ya había antes en la Franja de Gaza debido a la contaminación de las operaciones, vamos a poner las comillas eso de operaciones, porque no hay operaciones, son guerras, son ataques indiscriminados e injustificados contra población civil y continuos a lo largo del tiempo, a lo largo de los 16 años de bloqueo de la Franja de Gaza y de aislamiento total y a lo largo de los otros más de ocupación. Bueno, pues en todo ese tiempo lo que ocurre es que las aguas se contaminan y llegando al momento en el que estamos ahora, esa destrucción es tan total que no queda agua potable. ¿Y qué pasa? A esto vamos a subir otro escalón en la indignidad que se está infligiendo en los palestinos o en esa vida terrorífica que se les está infligiendo. Con el supuesto acuerdo de paz, con ese alto el fuego que se firmó el pasado 10 de octubre, una de las cosas que tenían que ocurrir es que debía entrar ayuda humanitaria. Era lo más importante, era la condición principal que la comunidad internacional ponía sobre la mesa y que jamás ponía sobre la mesa. La ayuda humanitaria tenía que haber entrado en más de 50.000 camiones, pero pensemos que antes de estallar esta última guerra o este último ataque de Israel, entraban diariamente 500 camiones y de ellos dependía la vida de la población civil en Gaza. De esos 50.000 camiones han entrado unos 19.000, es decir, un 35-40% aproximadamente, ni siquiera la mitad, con productos básicos. Pero es que de los de combustible, que tenían que entrar 4.000, han entrado apenas el 10%, unos 400. Eso supone que no se puede potabilizar agua, que no se puede extraer agua de los acuíferos, ni poner en funcionamiento bombas, que no se puede cocinar, porque además ese combustible es combustible para vehículos, para motores, no es el combustible que se utiliza en las casas. Hace un par de semanas veía que desde Egipto se habían mandado bombonas de gas butano, pues insuficientes. Por supuesto, los accidentes que hay son constantes, pero es que además, desde que se produjo ese alto el fuego han sido asesinadas más de 400 personas. Entonces, ¿qué clase de alto el fuego existe cuando sigue habiendo bombardeos, cuando sigue habiendo matanzas, cuando se sigue desplazando a la población? Porque se trazó esa línea amarilla en la cual se vuelve a reducir el mínimo espacio en el que se hacinaban más de 2,3 millones de personas, que son los palestinos que viven en la Franja de Gaza, vivir por decir algo claro, porque 1,9 millones de esos 2,3 han sido desplazados, están fuera de sus casas, están en esas tiendas o sin tienda y están siendo desplazados nuevamente. Entonces, bueno, esa es la situación. Nada de acceso a los productos más básicos, indignidad, continúa la matanza y continúa la falta de acceso a productos básicos porque la ayuda humanitaria no entra del modo en el que debería estar llegando. Exactamente.
Sí, bueno, la indignidad, ¿no? Eso es un tema tan impresionante, y la deshumanización, que es el primer paso, ¿no? Perdón. El primer paso para acabar con un país o con un pueblo, mejor dicho, es la deshumanización, y eso es lo que está haciendo punto por punto, parece ser, Israel, ¿no? Sobre estos asuntos, a mí, vamos a ver, hay un tema que no acabo de... A ver si tú nos lo sitúas, y es que tras la reacción brutal, porque fue una reacción brutal al ataque del día 7 de octubre por parte de Hamás, que saltó esa alambrada electrificada, que hay que decir cómo vivían entonces, cómo han estado viviendo en Gaza, ¿no? Han estado rodeados de una alambrada como si fueran animales o, no sé, un zoológico o algo así. No podían salir, ¿no? No pueden salir, pero bueno. Y ese ataque que hizo en ese momento Hamás, bueno, no lo vamos a olvidar, evidentemente, pero tras 2 años y medio de bombardeos y ataques continuados de Israel a la franja palestina, pues puede decirse que ha costado mucho tiempo, ha costado mucho llamar por su nombre a lo que estaba ocurriendo allí. Y no es una guerra, me pregunto. Yo creo que una guerra necesita al menos 2 contendientes, y no hay más que uno, y además una potencia militar líder, como en tecnología militar, como es Israel, absolutamente, vamos, desequilibrado, lo que se refiere al otro contendiente, entre comillas, que no lo es, que es el pueblo palestino, el de Gaza, ¿no? Entonces, se ha tratado de ocultar que se trataba de una masacre planificada, en definitiva de un genocidio, ¿no? ¿No crees que esto está creando un precedente muy peligroso y que abre un camino siniestro, abre un camino absolutamente siniestro a otros conflictos de carácter colonialista, que en realidad es de lo que se trata en este caso, ¿no? Hay un periodista que te comentaba, inglés, que se llama Jonathan Cook, que habla de este tema y dice exactamente, y lo voy a leer tal cual lo dice él, dice que Israel en realidad está desarrollando un modelo propio de cómo tratar a los sectores sobrantes de la población occidental en un mundo escaso y con un clima cada vez más hostil. Y que esa sería la razón por la que las élites occidentales pues han decidido, bueno, o lo tienen más o menos en cuenta, siguen teniendo en cuenta a Israel y no dicen nada. Y han tardado mucho en decir que era un genocidio, y lo han dicho de manera, bueno, bastante tibia, ¿no? Puede ser un ensayo, me parece tremendo, a mí me produce pánico, pero viendo lo que ves en la otra parte, en Estados Unidos y en otros lugares, viendo lo que está haciendo Israel, ya empiezo a pensar que podría ser un ensayo de esto. No sé qué opinas. Bueno, a las periodistas no nos gusta opinar, nos gusta trabajar con hechos. Perdón, pero ¿no? La opinión está formada. Pero los hechos nos demuestran que Israel utiliza la franja de Gaza y utiliza la represión contra los palestinos, la instrumentaliza de forma que utiliza lo que hace ahí, no solamente para acabar con la población, sino además para lucrarse en el sentido de que el armamento que vende está testado en combate. Y todos sabemos lo que eso significa, y todas sabemos lo que eso significa. Testado en combate significa que ha sido empleado contra palestinos y palestinas, generalmente o en su mayoría contra población civil, de una manera u otra, sea en Cisjordania o sea en la Franja de Gaza, para asesinar, para reprimir o para vigilar. Y luego pasa otra cosa, que es que no siempre tenemos que hablar de bombas. Hoy, por ejemplo, la noticia es que Margarita Robles dice, no sé dónde lo tengo por aquí apuntado, pero en algún sitio tengo apuntado que es con fines comerciales el hecho de que España vaya a seguir adquiriendo material israelí. ¿Y por qué no se puede adquirir de otros lugares? Porque la tecnología la tienen los israelíes. Bueno, pues esa tecnología es tecnología de guerra, es tecnología que se emplea en aviones, que van a ser esos Airbus, pero es tecnología que ha sido probada y experimentada contra los palestinos y las palestinas de la Franja de Gaza y de Cisjordania.
Uno de los drones, por ejemplo, de esos vehículos o aviones no tripulados que se han estado empleando en la Franja de Gaza para identificar objetivos y para atacar objetivos, entendamos por objetivo niños, niñas u hombres, porque creo que también es importante hablar de cómo se adueña Israel de la narrativa para criminalizar y deshumanizar a los hombres árabes. Hablemos de mujeres y de niños, pero también pongamos en valor que hay hombres dentro de la Franja de Gaza que están siendo asesinados, que son civiles y que no son terroristas. O sea, también debemos marcar ahí un poco esa diferencia. Pero ya que comento eso, quiero volver un poco cuando has empezado a plantearme esta pregunta, cuando empezabas a plantearme cómo Israel está de alguna manera, o cómo existe esa teoría de que Israel está acabando de alguna manera o está probando o se están implementando, creando las estrategias para que se pueda acabar con la población que sobra, en este caso los palestinos. Mencionabas el ataque de Hamás. Yo creo, y no dejo de repetirlo desde el inicio de esta guerra, que es importante recordar que jamás puede haber utilizado técnicas de combate y que se puede hablar de algunas de esas técnicas como terroristas cuando se dirigen contra población civil, pero también es importante recordar y señalar que Israel es una potencia ocupante que durante 75 años ha estado masacrando a la población de Palestina, ha estado expulsándoles de sus territorios y que son una fuerza militar que defiende un territorio que es el territorio palestino. Entonces, creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. De hecho, hasta esta última guerra jamás Europa no lo consideraba un grupo terrorista. Y eso es muy importante recordarlo. Fuera de Israel no se consideraba jamás un grupo terrorista, porque además Hamás es un grupo de ideología islamista que emana de los hermanos musulmanes que se fundaron en Egipto y que no tiene una vocación militar. Es decir, Hamás es una fuerza política con un brazo armado. Es decir, cuando hablamos de Hamás tenemos que diferenciar entre cuál es la parte política de ese grupo y cuál es la parte militar. Entonces, en la parte militar es cierto, se cometió ese acto atroz contra la población civil que me parece absolutamente deleznable y que creo que nadie puede defender, pero sí que es cierto que se produce dentro de un conflicto y dentro de un contexto de opresión y de defensa de un territorio contra una potencia ocupante. Dicho eso, podemos hablar de las narrativas, porque esto que acabo de decir tiene mucho que ver con las narrativas. Uno de los intentos y uno de los grandes éxitos de Israel desde el principio de esta guerra ha sido adueñarse de la narrativa. ¿Cómo nos adueñamos de las narrativas? Bueno, pues llamando a cosas consistentemente de una forma que no son. Se ha hablado de que los palestinos no son humanos. Dentro de Israel esa narrativa ha calado en la sociedad, no se considera a los palestinos seres humanos, se les ha deshumanizado por completo y en concreto al hombre palestino al que se identifica solamente como terrorista. Eso se hace extensivo a los musulmanes, a los árabes, etc. Pero no olvidemos que en Palestina hay cristianos. Yo pasaba todos los días por delante de la iglesia de Gaza y es cierto que la convivencia dentro de la Franja de Gaza entre cristianos, que son una minoría, y árabes musulmanes no entrañaba ningún problema y que ambos están igualmente politizados en cuanto a la causa palestina y a la defensa de sus fronteras. Pero bueno, Goebbels ya utilizó eso en la Segunda Guerra Mundial, no vamos a descubrir nada nuevo de cómo los estados terroristas o los tiranos intentan adueñarse del lenguaje, intentan desinformar, intentan utilizar propaganda de guerra para conseguir arrimar el ascua a su sardina. Y eso lo entendemos también aquí perfectamente. Me hablabas de los conflictos de carácter colonialista y cómo Israel está haciendo eso. Ya he mencionado que una de las cosas que me parecen más importantes a la hora de hablar de cómo Israel exporta esa tecnología que está probando en los cuerpos de los palestinos a diario, me parece que es también importante hablar de otra cosa que está sucediendo y de la que quizás somos menos conscientes y que nos afecta directamente. Y es el hecho de que no solamente se están exportando armas y tecnología armamentística, esos chips, sino que además están utilizando otro tipo de tecnologías de inteligencia artificial que nos afectan más directamente. No sé si conocen ustedes el caso de Pegasus, que fue un software, una de esas tecnologías que se pueden instalar en los móviles
y en los ordenadores de personas a las que queremos espiar. Yo no, pero bueno, quiero decir, en el caso de los gobiernos, lo he dicho así, queremos espiar, bueno, porque muchos gobiernos también en Europa utilizaron esa tecnología israelí para controlar a políticos, a periodistas, y ahí sí que me incluyo. Creo que han pasado varias cosas durante el genocidio que empezó en 2003, y es que Israel ha empleado ciertas técnicas que se van a utilizar contra nosotros y contra nosotras y que todavía no sabemos qué están pasando. Una de ellas es el hecho de que no se haya permitido el acceso de periodistas extranjeros a la Franja de Gaza, ha permitido un bloqueo informativo y desacreditar a aquellos periodistas y a aquellos informadores palestinos que estaban cubriendo y estaban siendo nuestros ojos y nuestros oídos dentro de la Franja de Gaza. Además, se les ha controlado a través de inteligencia artificial, a través de distintas técnicas, y esas técnicas se están exportando a Europa. El hecho de que se censure, de que se controle, de que se espíe, el hecho de que no se permitan protestas o que se repriman las protestas está teniendo un efecto directo en nuestras sociedades democráticas. Lo que ha estado pasando desde que empezó el ataque de Israel contra Gaza en Alemania, por ejemplo, está teniendo un impacto directo en las políticas europeas. El hecho de que von der Leyen no fuera contundente, de que Europa no haya sido contundente en las acciones que debía de tomar contra Israel desde que empezó el conflicto, o desde que empezó esta última rama del conflicto, me van a permitir que hable del conflicto como este último, para no alargarme. Pero el hecho de que Europa no haya sido más contundente atenta directamente contra nuestros derechos y nuestras libertades como ciudadanos, porque está erosionando esas libertades y esos derechos. Estamos permitiendo, nosotros no, ni nosotras, pero estamos permitiendo que nuestros políticos lleven a cabo ciertas políticas que están facilitando que nuestros derechos se vean mermados. En Alemania, los periodistas y las periodistas están siendo detenidos y están siendo golpeados por cubrir protestas en favor o defendiendo los derechos de los palestinos y de las palestinas, consistentemente. Pero eso se va extendiendo y va afectando a otras áreas de la sociedad. Es decir, hay esto, me acuerdo que seguro que muchos de nosotras hemos llevado en las carpetas esto que decía, primero fueron a por los no sé qué y no hice nada porque tal, luego porque no sé qué. Pues parece una tontería y parece como muy, muy naif, pero en el fondo es lo que ocurre. Entonces no nos damos cuenta de que esas tecnologías que Israel elabora y que nuestro gobierno, el nuestro, no el de Alemania ni el otro, que nuestro gobierno sigue comprando después de que se haya comprometido no solamente con nosotros como ciudadanos, sino también a través de la legislación a implementar un embargo de armas, sigue comprando esa tecnología, eso va a tener un efecto directo en nuestros derechos y en nuestras libertades. Aunque ahora sea en los Airbuses, pero mañana será en tecnología de la inteligencia artificial, que lo que va a hacer es identificarnos en una protesta y decidir quién tiene que ir a la cárcel o quién no, o a quién se le da un puesto como funcionario o quién no, porque vamos a estar todos absolutamente controlados. Entonces, creo que este conflicto, si bien yo no estoy de acuerdo, o no es que no estoy de acuerdo, no tengo los hechos que pueda contrastar para decir Israel está implementando las estructuras para que se pueda acabar con la población que sobra y lo está demostrando en Gaza. Yo no puedo afirmar eso con contundencia porque no tengo hechos que los respalden. Lo que sí puedo respaldar con hechos, porque está ocurriendo, es que las técnicas que emplea Israel, las tecnologías que desarrolla Israel, tienen un impacto directo en la merma de nuestra democracia en todos estos ejemplos que les acabo de citar. Creo que es bastante claro en ese sentido, ¿no? Y como para asustarse, ¿no? Es como para asustarse. Sí, te doy agua, sí, perdóname. Bueno, vamos, hay más cosas, yo tengo aquí muchas, pero creo que debo abrir a toda la gente que tengáis una pregunta que hacer. Mirad a ver, usted ha dicho sí, adelante. Perdóneme que antes casi le paso por encima, venía a la carrera que llegaba tarde. Eras tú. Sí que estaban ahí los chicos. Espera un momento. Hola, gracias por la conferencia. Bueno, quería comentar, a razón de lo que tú has dicho sobre el tema del 7 de octubre y la actuación de Hamas,
Me gustaría comentar, supongo que todo el mundo sabe que Hamas es una organización financiada por el gobierno israelí. Es decir, y siendo Israel la primera potencia del mundo en sistemas de investigación, como has comentado, el Pegasus y demás sistemas, es decir, Israel es un país que exporta seguridad, muchísima seguridad. Israel es un país que tiene en la sociedad palestina, supongo, es una hipótesis, pero supongo, porque como tienen tanto control de todo, tienen mundo. Eso me tienes que comentar tú, ¿qué te parece? Tienen que tener muchísimos espías, muchísima gente que trabaja para ellos, porque a lo largo desde el 58 están trabajando así. Entonces se planta el 7 de octubre, pero no es posible que una organización como Hamas movilice a 2000 y pico activistas con los aeroestos que entraron en terreno israelí sin que Israel no se entere. Es imposible, Israel. No sé cómo se percibe, si eso no fue un atentado de falsa bandera o una manipulación absoluta de Hamas. De hecho, recordemos que Hamas se creó para luchar contra la OLP. Es decir, ha sido siempre un instrumento de Israel para combatir a los palestinos, realmente, a la Organización de la Liberación de Palestina. Sí. De hecho, en la Franja de Gaza pasa otra cosa que es también paradójica, que es que Israel, Egipto y Hamas han colaborado en la lucha contra el mal llamado Estado Islámico. Hace unos años se produjeron acuerdos entre los tres para colaborar y proteger las fronteras entre Israel y Egipto y la Franja de Gaza, porque se creía que algunos de los militantes que se encontraban en la península del Sinaí estaban cruzando a Israel a través de túneles, por ejemplo. Entonces, sí, Israel, yo siempre digo que las potencias lo que hacen es jugar las cartas en función de sus intereses. Yo tampoco tengo las pruebas, y yo sin pruebas no puedo llevar a cabo acusaciones ni elaborar teorías sobre lo que podría o lo que puede o no puede haber pasado el 7 de octubre con respecto a ese ataque. Es cierto, sin embargo, que igual que le comentaba a Concha al principio, yo no elaboro teorías sin hechos, y es verdad que los hechos nos dicen que es verdad que Israel es uno de los que tiene mejores sistemas de información, muchas más redes de espionaje, tiene controlado todo lo que entra y sale de la Franja de Gaza, tiene absolutamente permeado los topos, ¿se llaman topos? Sí. Los que, sí, pues los tiene topos constantemente dentro de la Franja de Gaza, infiltrados en Hamas, infiltrados en otras facciones palestinas, porque Hamas no es la única facción palestina, Fatah y Jihad Islamía y muchas otras. Entonces es muy difícil que algo ocurra en la Franja de Gaza sin que se entere Israel. Y yo, para ejemplificar esto, siempre le decía a Concha que no soy muy de contar historias cebolletas, pero ya que estamos en familia, yo recuerdo que cuando viví en la Franja de Gaza, recordarán ustedes a Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, que fue asesinado durante esta guerra, durante este genocidio, y yo me lo encontré haciendo footing por la playa un día. Y yo recuerdo aquel día en el que me acerqué brazos en alto, porque claro, era Ismail Haniyeh, era imposible conseguir una entrevista con ese señor, nadie sabía dónde estaba, y yo me lo encontré haciendo footing por la playa. Entonces yo dije, bueno, me acerqué brazos en alto y dije, hola, soy periodista española. Le dice siempre lo de los españoles porque es verdad que los palestinos saben que en España hay mucha afección con la causa palestina, y ser español es una buena puerta de entrada, y el fútbol es que es una puerta de entrada en casi cualquier país, sobre todo árabe. Pero recuerdo que me acerqué con los brazos en alto y me puse a hablar con él. Entonces a mí eso siempre me deja pensando, siempre que me acuerdo de eso, porque hay cosas que a veces digo, pero esto pasó de verdad, porque parece como de mentira que realmente me encontrara yo con este señor, que debe ser como el hombre más buscado por Israel para cargárselo, con ese control, Pues yo tengo la teoría, y esto sí es una teoría ficción, de que las cosas, los países o Israel hace las cosas o deja que las cosas sucedan cuando tienen que suceder. Es decir, en aquel momento que yo tuve la suerte o la casualidad quiso que me encontrara con Ismail Haniyeh
en mitad de unas negociaciones, como pueden ser otras, o creo que acaba de terminar la guerra de 2012, no me recuerdo, Pilar Defensivo, ya no recuerdo, una de estas, y se estaba todavía bombardeando, había una situación de inestabilidad, no era normal que ese señor estuviera allí tranquilamente. Entonces, no les sé responder a la pregunta de si lo que ocurrió el 7 de octubre fue una de falsa bandera o no, pero yo creo que es muy difícil también que ocurra algo en Israel como eso sin que Israel tenga una idea de que algo va a pasar o sin que pueda poner los medios, porque hemos visto que cuando les interesa no se mueve allí absolutamente nada. Los ataques o la capacidad de respuesta que tiene Hamás es muy limitada. ¿Quiere hacer una pregunta? Si no, le pregunto a alguien. Sí, por favor. Yo quería preguntarte cómo percibe la sociedad israelí. Está bien, yo creo que Sí, está bien. bueno, atrás. Sí, cómo percibe la sociedad israelí lo que está haciendo el ejército y el gobierno israelí dentro de Israel. Es decir, pues ahí, como en todo, hay dos lados. Por una parte hay una minoría, que es una minoría que está en contra de Netanyahu por completo, y hay una amplia minoría que, aunque parte de esa mayoría esté en contra de Netanyahu, no está en contra de lo que está llevando a cabo la Franja de Gaza. Y lo que sí hay es una mayoría abrumadora de personas que realmente están convencidas de que están amenazadas, de que se encuentran amenazadas. Pero es cierto que hay personas en Israel, hay judíos israelíes que no son sionistas y que lo único que les gustaría es poder vivir en paz. Y de hecho hay grupos de activistas, como pueden ser los de B'Tselem y otros, que llevan años trabajando para proteger no solamente a los colonos, sino a los palestinos no a los colonos, a los cisjordanos, los palestinos de Cisjordania en contra de los colonos, de los asentamientos, y a los palestinos de Gaza, y defendiendo sus derechos, documentando violaciones, es muy interesante, si tienen curiosidad, la recopilación de testimonios de soldados que tiene la organización B'Tselem, en la que hablan claramente de cuando están desplazados en determinadas zonas, cuáles son las normas que deben aplicar contra la población civil, y se ve claramente, creo que ese es un testimonio muy importante de cómo se ve la intencionalidad de ejecutar y de exterminar sin discriminar. Entonces, sí que es verdad que una amplia mayoría apoya este tipo de políticas porque la deshumanización y la narrativa se ha construido de esa manera, y que hay una minoría que está en contra. Pero creo que durante los últimos meses, al menos los últimos 6 o 8 meses, sí que ha habido gran parte de esa población que, debido todavía a los secuestrados que se encontraban en la franja, se han vuelto muy en contra de Netanyahu y de continuar con el conflicto en este sentido. ¿Cómo te sientes cuando la narrativa de los medios de comunicación solo tiene un punto de vista? Por ejemplo, un punto de vista en Occidente, porque la propiedad de los medios es anglo-sionista. Y, por ejemplo, Almudena Ariza, cuando hubo un cambio de régimen en Siria, pues los estuvo blanqueando al Jolani, que era de Al-Qaeda, que estuvo dedicado a rebanar cuellos en sus épocas, y el MAS estaba como con una fotografía con recompensa de la CIA, y ahora se pasea por Occidente, lo recibe el rey, los presidentes, el gobierno, bueno, lo reciben en todos los sitios, y claro, como nos blanquean esa narrativa que digo, yo sé hasta qué punto estás cómoda o estáis cómodos los periodistas. Yo creo que aquí hay dos ideas en lo que se plantea. Una es la de cuán cómoda me puedo sentir como periodista
teniendo que hacer coberturas. En mi caso me siento comodísima. Siempre he dicho que el día que tenga que bailarle el agua a alguien me dedicaré a otra cosa, porque yo no me he hecho periodista y no llevo toda mi carrera trabajando de forma independiente como para venir ahora a hablar de cosas que creo que no son ciertas. Pero luego hay otra idea, que es la del blanqueamiento, y yo creo que ahí debemos tener un poco de perspectiva. No porque no se dé el caso o la circunstancia de que se blanquee, quiero decir, ahí tenemos a los medios de comunicación españoles, algunos con el ataque del 11 de marzo de 2004, y tenemos a José María Aznar en la reunión de las Azores, y ahí ha habido muchas cosas. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de Siria, también tenemos que entender que hay veces que cuando se producen acuerdos de paz o cuando se intenta conseguir la paz, hay quien tiene que tragar sapos. Y eso ha ocurrido con el Sinn Féin en Irlanda y ha ocurrido en España con el movimiento Abertzale. Y pensar que se puede llegar a la paz sin negociar con aquellos que opinan distinto es ser ingenuo, desde mi punto de vista. Yo puedo estar más o menos en desacuerdo, me puede gustar más o menos, o puedo estar totalmente en contra de las acciones de alguien, pero creo que cuando se produce un proceso de paz, todos los que se sientan a la mesa deben tener una voluntad de construir. Y en esa voluntad de construir a veces tienes que aceptar que el que está enfrente ha matado, y a veces tienes que poner, bueno, y en todos los casos tienes que poner las condiciones para que eso no vuelva a suceder y comprobar que hay una verdadera voluntad, pero me parece que es muy difícil. Entonces, acusar a una compañera como Almudena Ariza de blanquear me parece que son palabras mayores. Es que ahora no sale, por ejemplo, ha habido un atentado en una mezquita hace poco y bueno, es que no salen con estas cosas, ¿vale? Pero cuando quieren blanquear a este tipo de régimen, porque el régimen que se ha establecido ahora en Siria no es creo que defiende los derechos de Israel y todo eso. No le digo que no, yo vivo en un país que es Egipto desde hace 16 años. Creo que cuando la gente me dice, aquí en España, con el auge de Vox y todo esto, es que se vive mejor en una dictadura, es que aquí lo que nos hace falta es mano dura. Digo, mira, yo llevo 16 años viviendo en dictaduras, he vivido con Mubarak, he vivido con Morsi, he vivido con Sisi, todos son de palos distintos, pero al final llegas a la conclusión de que aunque a nosotros no nos guste y sigamos denunciando esas cosas y tenemos que seguirlas denunciando, igual que le digo que hay veces que cuando se sienta uno en las mesas de negociaciones se tiene que tragar muchos sapos, sí que es importante que desde los medios se siga criticando y se siga poniendo sobre la mesa, exponiendo los hechos. Y si eso que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo en Siria es que se siguen cometiendo asesinatos o que sigue habiendo determinado... perdonadme, me salen a veces las palabras en inglés. Teniéndose como objetivo por razones religiosas a determinados colectivos, pues eso hay que denunciarlo. Pero así como le digo que las periodistas y los periodistas intentamos tener toda la responsabilidad que podemos cuando abordamos las informaciones, muchos de nosotros y de nosotras lo hacemos, hay otros que no, y eso también hay que decirlo. No siempre es fácil, dentro de un medio de comunicación en el que trabajas, poner temas sobre la mesa. Y ahora vuelvo a Gaza. Almudena, por ejemplo, Almudena Ariza, igual que otros muchos compañeros que han estado muy implicados en cubrir y haciendo un excelentísimo trabajo en la cobertura de esta guerra, de este genocidio, a veces no son capaces de seguirlo poniendo en la escaleta, de seguirlo poniendo en las noticias, porque hay otros 100.000 millones de cosas que son importantes también y que al editor de turno le parecen interesantes, o porque hay intereses políticos que también se imponen, y eso ocurre en Televisión Española, en Antena 3 y en cualquier otro medio de comunicación, porque sigue habiendo unos intereses. En los medios privados pueden ser los de la publicidad y en los medios públicos los del político y la política de turno. Las injerencias existen siempre. Entonces, hay veces que creo que cuando miramos a lo que ocurre en los medios de comunicación también tenemos que mirarlo desde esa perspectiva. Y por eso me parece muy interesante una cosa que escuchaba hoy a Rosa Montero decir, que los jóvenes y las jóvenes se informan. No es que vean las noticias en internet, es que se informan por redes sociales.
Y por eso yo creo que los periodistas tenemos que estar en las redes haciendo información, para no permitir que otros se adueñen de la narrativa. Bueno, pues Rosa decía que lo que se pierde cuando la gente se informa por redes sociales, en algunas ocasiones, es el comparar distintas informaciones, el poder coger de aquellos que opinan distinto, porque claro, de los algoritmos, que es otra cosa que ocurre en las redes sociales, lo que hacen es que te ofrecen aquello que más ves, aquello que te gusta, aquello que tal, con lo cual al final te están dando de comer, pues yo qué sé, si te gustan los macarrones, pues todos los días, imagínate comer todos los días macarrones, o imagínate comerte todos los días un chuletón de aliste. Pues está muy rico el chuletón de aliste, pero todos los días igual es demasiado. Igual terminas perdiendo la perspectiva de lo que es bueno y de lo que no. Entonces en la información ocurre lo mismo. Tiene que haber distintas cosas para que podamos comparar y para que podamos detectar esas cosas. Decir, bueno, aquí me están dando esto, lo mismo me lo tengo que tomar así con pinzas. O aquí me están contando esto otro. Eso antes se hacía, cuando leíamos la prensa, al menos en mi casa, el que leías El País, leías el ABC y si te cuadraba otro en toda la cafetería, lo también. Y ahora yo no sé, ¿cuántos aquí, levanten ustedes la mano, cuántos aquí leen más de un periódico? Bueno, el resto espero que al menos lean uno. Bueno, es que ha cambiado todo completamente, claro, el tema de Internet y demás. Y de todas maneras está muy bien que lo que dices de que los periodistas tienen que estar en las redes sociales, pero ya me explicarás cómo vas a explicar, cómo vas a contar una noticia que necesita un desarrollo y una explicación y un antecedente y un consecuente de todo lo que... En una línea. En una línea, en un hito. ¿Qué es lo que aguantan las redes sociales? Pero si ya no lee nadie. Por eso una línea era cuando la gente leía Twitter, ahora tienen que ser un minuto de TikTok. ¿Cómo explicas la complejidad de algo? Y además tienes que bailar al mismo tiempo y llevar el ritmo. Bueno, a mí me parece tremendamente preocupante lo que en los últimos 4 meses escuchamos de los Estados Unidos en los medios de comunicación, ¿no? Al parecer la mayoría de los ciudadanos en los Estados Unidos no está a favor de lo que está pasando en Gaza, ¿no? Y se dice, la gente se informa por los vídeos auténticos en TikTok, por ejemplo, y ven toda la crueldad y la brutalidad de esa guerra. Y ahora hay un grupo, los Edison, esos son, digamos, probablemente los segundos más ricos de los Estados Unidos, que han comprado medio Hollywood, productoras de cine, etcétera, etcétera, y ahora ellos quieren comprar la parte de los Estados Unidos de TikTok, ¿no? Y entonces, claro, ¿no tienes miedo que vas a entrar en paro? No, que va. Yo soy no tengo miedo ninguno. Una vez me dijeron que era una superviviente y dije que no, que yo soy una luchadora. Si soy zamorana, si de Zamora otra cosa no sabemos, pero sacarnos las castañas del fuego, vamos. No me preocupa. Yo creo que soy una periodista con ya cierta edad y experiencia, que he sabido adaptarme bastante a los medios. Y yo creo que es un error pensar que a la gente no le interesa y no quiere estar informada. Y hablo de gente en general, pero de la gente más joven en particular. Creo que es un error pensar que no quieren saber. Lo que pasa es que hablan otro lenguaje. Y lo que nosotros, yo si me pongo a hablarles a ustedes de nada, que no sé si habría alguien que me entendiera. Yo tengo que hablar en español. Y en un español además que me entienda. Tenía un profesor, me acuerdo cuando estudiaba periodismo, que me decía, tienes que escribir para que te entienda el último señor o la última señora de un pueblo. Y yo decía, ¿de Zamora? Y decía, pues sí, me tiene que entender cuando hablo de política alguien que está en un pueblo. Es decir, el lenguaje elevado es para las salas de reuniones, pero la gente quiere saber y quiere entender. Entonces yo no le puedo hablar a alguien que es nativo digital, a alguien que está acostumbrado, que tiene la atención, la capacidad de atención de una pulga, porque es verdad, seamos realistas, la nuestra también está disminuyendo porque cada vez leemos menos periódicos, porque cada vez tenemos menos capacidad de leer durante más tiempo seguido, queremos historias más cortas o no tenemos tiempo, queremos escucharlas. Entonces no podemos exigirle a alguien que sea educado en ese lenguaje
que lleve a cabo, que se informe de la misma manera en la que nos informábamos nosotros. Entonces, a mí me parece muy rico aprender a utilizar otros lenguajes. Igual que en su día todo el mundo pensaba que se iba a acabar esto con internet y con tal, bueno, pues hay que buscar nuevas herramientas y nuevas formas de comunicar. Yo estoy haciéndolo, no es mi favorito. A mí me encanta leer artículos del New Yorker de 7 páginas o de El País Semanal o de política exterior. Me encanta meterme y si puede ser en la chimenea, pues muchísimo mejor. Pero me encanta, pero es que entiendo que hay personas que ni tienen el tiempo ni tienen la capacidad de dedicárselo. Entonces hay quien lo escucha, se está haciendo cosas maravillosas en podcast, pero sí hay gente que está haciendo información increíble. Yo recuerdo cuando me uní al equipo de Al Jazeera Plus, cuando empezaron, que son en el año 2014, empezaron el proyecto de Al Jazeera Plus, en el que por primera vez diseñamos vídeos de 1 minuto y estábamos experimentando cómo se hacían los vídeos de 1 minuto en el que no había locución, no había nadie contando la noticia, solamente había las entrevistas, los trocitos de entrevista cortitos y titulillos en los que te introducían a la noticia. Eso se expandió, corrió como la pólvora y se ha convertido en algo omnipresente en todas partes. Empezaba en YouTube y no existía ni siquiera Instagram, ahora está en todas partes. Y contábamos y hacíamos una cosa muy interesante que era explicar, y como muchos de ellos, además, Al Jazeera es un medio catarí y por supuesto tiene sus intereses políticos, como comentábamos hace un momento, y les interesaba poner la causa palestina. Recuerdo que había, Dinah Tahori es una presentadora palestina. Se hablaba mucho del tema de Palestina y había lo que llamaban explainers, piezas explicativas en 1 minuto. Se puede hablar de política en 1 minuto. Se puede hablar de política en 50 segundos, aunque sea un reto, pero el reto lo tenemos que abordar. Sí, estoy de acuerdo. Es fundamental. El punto es claro. ¿Quién controla el algoritmo de TikTok? Pues al algoritmo se le tiene que educar. Sí, pero ¿quién decide lo que se puede decir y lo que no se puede decir? Y eso, si está en manos de Ellison, eso es... Ese es el riesgo. Pero creo que ahí ese listón sí que es el riesgo. Ahí es donde tenemos que poner el acento, en mantener la presión para que desde nuestra área de capacidad, desde nuestra herramienta más directa, que es la del sufragio, desde el voto, exijamos que exista un control en ese sentido. Hemos admitido ya como normal, por ejemplo, la vigilancia constante a través de cámaras, la identificación biométrica. Hemos aceptado que se nos controle absolutamente, y dentro de nada, recuerdo, no sé si alguno de ustedes ha visto la película Minority Report. Era una película de Tom Cruise en la que recuerdo que iba por la calle, los centros comerciales, le reconocía y le saludaba, aparecía una pantalla de estas flotantes, le saludaba y le decía: oigan, buenos días, no sé cuantitos, quiero ofrecerte esta crema de tal y de pascual. Bueno, pues es que eso ya está pasando. O sea, es que nos falta un tanto así para que nos reconozca por la calle una cámara y nos lance a los AirPods que llevamos siempre conectados a la oreja la cremita que nos va, o nos suelte un spray de aromas que nos sepa a rosas. Nos falta muy poco para eso. Y eso solamente se puede frenar frenando la tecnología israelí, empezando por ahí. Pues tiene todas, creo que se está comprando todas, ¿no? ¿Tenéis preguntas? A ver, venga. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, porque la verdad que nos ha dado, a mí por ejemplo me da orgullo que una periodista, incluso zamorana de nuestra tierra, que en el fondo educa, porque no solo informa, es una forma de educación también. Y yo, mi pregunta es esta: has hablado de la narrativa, pero aquí hay un problema social que subyace a todo. O sea, desde la historia, soy historiador, por ejemplo, las dictaduras han avanzado cuando la población lo ha permitido, que más o menos lo has comentado antes. Entonces, claro, la ONU no reacciona. Pero no solo eso, en Zamora, cuando hubo los incendios, la mayoría de poblaciones siguieron votando lo mismo, sea de derecha o izquierda. Entonces, ¿qué está pasando? De hecho, ahora mismo la Dirección Provincial de Educación no permite que en las aulas se hable de ningún criterio político. De nada, es decir, tú quieres entrevistar a un alcalde, yo no digo de ideología, sino cómo funciona el ayuntamiento. De hecho, ahora mismo la formación de los chicos, yo creo que la única esperanza está en la educación, porque realmente, ¿por qué hemos avanzado a la extrema derecha y miramos para otro lado? Entonces, si no se permite que
las personas como tú, no hace falta no solo ser independientes, sino que están viviendo aquí o están viviendo, no sé, en cualquier ente educativa, pueda expresarse, no hay solución, porque yo creo que las personas no son ni buenas ni malas, sino se sienten, digamos, arrastradas hacia su mundo, a su pequeño mundo, a sus intereses. En realidad, en la historia ha demostrado que cuando la extrema derecha avanza, vienen los genocidios. De hecho, vamos, no hace falta mirar al otro lado, desde los romanos lo tenemos. España es el país más colonizador del mundo. En su época exterminó a miles de indígenas americanos. ¿Y quiénes fueron? ¿Quién formó la sociedad americana? Pues claro, entonces, yo lo que a mí me sorprende, por ejemplo, que la ONU, que estamos todos engañados, no haya reaccionado nada, pero en la ONU estamos engañados. Es un conjunto de intereses, como han comentado aquí, de multinacionales, económicos. Yo no creo que sea tanto exterminar la población por sí. Yo creo que son otro tipo de intereses de controlar la población. Entonces, pero ¿dónde está ese asunto? A mí me gustaría que nos dijeras cómo es la educación que tú vives allí, porque a nosotros nos sorprendió la reacción de esa niña que se estaba muriendo, y reaccionó mejor que cualquier adulto en España, mejor que yo hubiera reaccionado. Y a mí me parece, sin embargo, también entiendo que también se justifica la violencia de alguna manera, por ejemplo, del terrorismo. Entonces, claro, o tomamos unas medidas o tomamos otras, pero hay que tomar algunas, porque la sociedad se nos está yendo de las manos. Entonces, por resumir, simplemente decir, ¿cómo ves tú la educación? Nosotros ya conocemos lo que es aquí, que realmente no tenemos casi libertad para expresar nada más que lo políticamente correcto que interesa al gobierno de turno o a los que nos mandan. Pero ¿cómo ves ahí la educación? A mí eso sí me interesa, porque yo creo que es realmente creo que es la única iniciativa que puede ser para tener una esperanza, porque otra no la vemos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Dice usted algo que a mí me parece muy importante, que es que la educación es lo único que puede salvarnos. Yo me paso la vida diciendo eso. Creo que todo lo que va en contra de la educación, y recuerdo que cuando se hablaba en España, que al final yo creo que se hizo esto de quitar la filosofía en las escuelas, lo que haces es quitarle a los críos, a los futuros adultos, seres pensantes y a los futuros votantes la capacidad de pensar y la capacidad de elaborar y la capacidad de ser seres políticos, además de seres humanos. Y creo que eso es muy importante. En la Franja de Gaza, en Palestina, una de las cosas que ocurre con la educación es que en su mayoría recae en agencias externas. La mayor parte de los niños están escolarizados en escuelas de la UNRWA, de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Y lo que ocurre en esas escuelas es que se da muy buena educación. Se da muy buena educación y además se da una educación en valores. Y es una de las cosas que se perciben. Además, prácticamente todos los niños aprenden desde muy pequeños a hablar inglés. Son niños politizados, pero no porque quieran estar politizados, es que viven en un entorno político. Es que no se pueden inhibir. Es imposible inhibirse en la Franja de Gaza del conflicto. Es un sitio tan pequeño que el conflicto te lo encuentras en todas las esquinas, te despiertas por la noche. Le decía a Concha que una de las cosas que me apetecía contarles es cómo antes de que se borrara del mapa la totalidad de la Franja de Gaza, una cosa que ocurría constantemente con esas pruebas que lleva a cabo el ejército israelí de armamento de la Franja de Gaza es lo que llaman las bombas de sonido. En Gaza, cuando no están bombardeando físicamente, es decir, cuando no están cayendo misiles o cuando no hay drones disparando, hay bombas de sonido que suenan exactamente igual que una bomba real. Entonces, los niños y las niñas están aterrorizados todo el tiempo. Yo estaba aterrorizada todo el tiempo. De vez en cuando todavía me salta el tique en el ojo, que digo yo, cuando oigo fuegos artificiales. Es algo que se te mete debajo de la piel. Entonces, a los niños y a las niñas les cuesta mucho mantener la atención, les cuesta mucho estudiar, porque además ha ocurrido algo a lo largo de estos años, que es que las escuelas se han convertido en refugios. La mayor parte de los refugios al inicio de las guerras son en escuelas. Entonces, recuerdo que un psiquiatra me contaba cómo intentaban tratar a esos niños y niñas que venían a las escuelas cuando regresaban al colegio, y hay muchos niños que no quieren volver al cole. No quieren volver al cole porque lo asocian con esos momentos de terror absoluto. Entonces es difícil, pero la educación es una buena educación, es una educación en valores y es una educación internacional. ¿Dónde llega el problema? Por supuesto que también hay una educación religiosa
y hay una universidad religiosa y la religión es una parte inherente de la vida de los palestinos, o sea, eso es innegable y además es natural. Porque otra cosa que ocurre, lo sabemos, es que cuando vienen mal dadas o cuando las personas necesitan o no tienen otras opciones, buscan agarrarse a lo que socialmente y humanamente necesitan, y un confort también es la religión. Pero también hay otro problema, que es que hasta hace relativamente poco era difícil acceder a los contenidos. Porque claro, tú quieres estudiar psicología o quieres estudiar medicina, y bueno, ahora porque está todo en PDF, en Internet, no todo, algunas cosas, y pueden acceder a estudios, y pueden acceder a colaboraciones, y pueden viajar ocasionalmente si tienen la suerte de que les den una beca o de que Israel les permita darles permisos para poder salir de allí y luego regresar, pero es que en muchos casos no tienen acceso a esa bibliografía. No hay acceso a la bibliografía que necesitaría alguien para formarse en determinadas materias. Entonces, Israel no solamente está privando de libertad a los palestinos, les está privando de derechos básicos, como es el derecho a la educación, a la educación en libertad. Sí, estudiar su historia. Estudiar su historia de su cultura. Sí. La apropiación cultural que se produce, eso sí que es algo que se hace consistentemente. Y hay una pregunta. ¿Cuál es la situación de Cisjordania? La situación de Cisjordania y de la sociedad árabe israelí. No sé si me habéis oído. Bueno, pues la situación en Cisjordania es la que llevamos viendo. Creo que como ejemplo de lo que ocurre en Cisjordania podemos mirar a los últimos meses. En los últimos meses, es que tengo por aquí la cifra y quería darles la cifra adecuada porque no la tengo ahora mismo en la cabeza, pero los ataques que se han producido en la franja en Cisjordania no han cesado, o sea, han seguido ampliándose y a ver, es que estaba intentando encontrar la cifra y ahora no veo la cifra, pero bueno, entre las violaciones que se han producido, una de las cosas que a mí, por ejemplo, me producía más asombro en Cisjordania es, por ejemplo, lo habrán visto en las noticias, cómo se han arrancado olivos centenarios. Y es algo que creo que es ejemplarizante, o es un buen ejemplo de cuál es la situación en Cisjordania. Es decir, creo que se producen dos cosas en Palestina. Una es el intento de dividir a la población o de separar, y eso también conecta con lo que hablábamos de la narrativa. Separar a la población de Cisjordania de la población de la Franja de Gaza, no solo físicamente, sino también políticamente, generar esa separación en nuestras mentes como si fueran dos entes distintos y no un solo Estado, es una de las estrategias que utiliza Israel para destruir la idea de un futuro Estado palestino. Entonces, por eso es tan importante no solamente lo que ocurre, la situación terrible que está habiendo en sitios como, me saldrá ahora el nombre, bueno, en los campamentos de Cisjordania, en determinadas zonas, la presión constante de los colonos, las ocupaciones de las casas, el desplazamiento de la población, la falta de acceso. Hay un vídeo muy bueno que si lo encuentro se lo pasaré a Concha para que lo colguéis en vuestras redes. Es como una infografía en la que se ve el viaje que tendría que hacer la Sagrada Familia, ahora que estamos en Navidad, para llegar al portal de Belén y atravesando esos territorios, precisamente atravesando Cisjordania, pasando un checkpoint, tendría que parar en no sé dónde, luego tendría que ir a no sé cuál. Vamos, que lo de la Navidad se acabaría muy pronto o no acabaría nunca, una de dos. Entonces, la situación en Cisjordania, creo que es muy importante recordar que no han cesado los ataques, que no ha cesado la presión, que la presencia policial de policía militar israelí es constante, que las agresiones no han cesado, aunque ahora mismo no les puedo decir el número porque no lo encuentro, pero que es fundamental que prestemos atención a cómo se intenta, sobre todo, separar la realidad cisjordana de la realidad de Gaza para que en nuestras cabezas no haya cohesión en el Estado palestino. Sí, es que el mundo, yo no he estado por allí hace 2 o 3 años, y es que parece un puzzle. Cisjordania es como un puzzle de asentamientos israelíes.
Es tremendo. Y luego estás en una zona, no sabes si es Cisjordania, pero está, la administración es israelí. Es una gincana, ¿verdad? Sí, estábamos, queríamos ir a la misa de Navidad, estábamos en Jerusalén y queríamos ir a Belén. Y, bueno, resulta que también exactamente por el problema de las fronteras, que si una cerraba a las 12, que si otra a la 1, pero aquello era de Cisjordania, pero que lo administraba Israel. Total, que nos tuvimos que marchar a las 11 de Belén. Y todo es así. Yo me quedé muy sorprendido lo de Cisjordania y creo que cada vez se está ocupando hasta que aquí estábamos la parte, claro, dura que de esto de Gaza, pero cuidado con Cisjordania. ¿Hay otra pregunta? Sí. Hay un dato que ha conseguido ocultar Israel, que es el número de desaparecidos. Se habla de en torno a 70.000 muertos, pero se sabe que hay muchísima gente debajo de los escombros. La prensa, que tenéis contacto con los periodistas que estáis dentro, ¿tenéis una idea? Porque se hablan de cantidades muy dispares, hasta de 600.000. Sí, es muy difícil saberlo. El problema principal es que no se ha permitido la entrada y el control independiente. Y la población ha sido desplazada, hablaba antes de 1.900.000 personas desplazadas hasta en 7 y en 8 ocasiones. Es decir, hay muchas personas que han perdido la percepción de dónde están vecinos o amigos, es decir, recopilar esa información ahora mismo en el contexto en el que se encuentra Gaza de destrucción y en el que están intentando sobrevivir día a día es muy difícil cruzar datos. Tenemos los datos públicos que ha recopilado el ministro de Sanidad palestino y tenemos los de las familias que dicen, bueno, también pasa otra cosa, yo creo que en eso somos humanos, creo que mientras haya desaparecidos habrá muchas familias que se agarren a eso para no reconocer a lo mejor, para no aceptar, porque no tienen la certeza tampoco de que hayan muerto, porque muchas personas están separadas, las familias, hay quienes están en el sur, quienes están en el norte. Entonces, ser capaz de decir, oye, es verdad que hay muertos, o ir a reportar al Ministerio de Sanidad, hace muy difícil contrastar esos datos. Creo que vamos a tardar tiempo en que haya realmente un censo y en poder saber cuál es el número real de fallecidos. Vale, perdón, pregunta por allá. Sí. Yo te quería preguntar como periodista si es más complicado objetivamente informar, estando dentro de esa sociedad, viviendo tantos años, se te hace a lo mejor más complicado y también quería saber si la población, después de todo lo que ha pasado, todavía ves que tenga esperanza. La primera pregunta no sé si es más difícil, creo que es... En el lado profesional es más fácil. Es más fácil porque tienes mucho más conocimiento, más contexto, pero también es difícil porque las circunstancias en el país en el que vivo, que es una dictadura, no son fáciles para los periodistas, no son fáciles para los periodistas locales, pero tampoco para los periodistas extranjeros, entonces en ocasiones mi situación allí es delicada. Entonces, bueno, sobre todo en un conflicto en el que Egipto ha sido y es un actor principal en las negociaciones, entonces resulta difícil informar también. Entonces, es fácil por un lado, difícil por otro. Y luego en lo personal creo que es más difícil, porque de alguna manera yo me siento zamorana, pero es verdad que estoy muy arraigada en un país y tengo muchos lazos, muchos vínculos afectivos con amigos en la Franja de Gaza, en Egipto, en Sudán, en Libia, en muchos sitios, y creo que en todos los sitios por los que he pasado he tenido la suerte, os hablaba al principio de ese privilegio que siento de ser periodista, y una de las cosas que ocurre es que estrechas lazos con esas personas. Entonces yo tengo muchos amigos, Ali Yadala, por ejemplo, un fotógrafo al que seguramente muchos seguís en las redes sociales, me llevaba en moto en mitad de los bombardeos a comprar helados a un sitio que sabía. Entonces nos íbamos a comprar helados y hummus y a Ali Yadala han matado a su padre, a sus 3 hermanos, han matado a la mitad de su familia y sigue haciendo su trabajo. Entonces Ali, Zaher,
Asma, Doa, todo, o sea, para mí los nombres que para muchas personas son esos referentes, sobre todo periodistas, pero también médicos, psiquiatras, abogados, activistas, son gente que también, además de ser esas personas que informan, que me ayudan, son gente, pues eso, con la que me he sentado a comer, que me ha cuidado, con los que he compartido cosas. Y eso, para algunos, puede suponer decir, bueno, pero es que a lo mejor entonces eres menos objetiva. Yo creo que dependiendo de las circunstancias no se puede ni se debe ser objetivo. Y en el caso del genocidio que se ha estado cometiendo en Gaza, no es ni siquiera necesario ser objetivo. Creo que hay que ser honesto en el periodismo y ahí creo que mi trabajo sí que cada vez es más fácil por eso, por la experiencia, por el conocimiento de la región y porque creo que los principios, como le decía al caballero al principio, hace un rato, si no tuviera esos principios me dedicaría a otra cosa. ¿Para qué vas a dedicarte a esto si no vas a hacer las cosas bien? No, o sea, rica no me voy a hacer en el periodismo, o sea, que me dedicaría a otra cosa, obviamente. ¿Y cuándo llega ese punto en que ya no puedes más? Pues en el periodismo, en las circunstancias en las que estáis vosotros, pues llega el cañón de la guerra, vaya. Llega a menudo. Para mí Gaza ha sido un conflicto muy duro por esa parte personal, pero también porque me ha hecho cabrearme mucho con el mundo. O sea, realmente... ¿El que está alrededor viendo lo que pasa y no dice nada? ¿O cuál? No es que no dice nada, o sea, yo creo mucho en las personas y mi esperanza radica en que como sociedad, como seres humanos, creo que como colectivos somos más fuertes. Creo que el hecho de juntarnos aquí, personas de dispares, distintas edades, distintas experiencias y trayectorias profesionales o sin trayectoria profesional, el hecho de juntarnos y de que nos importen las cosas es lo único que consigue el cambio. Creo que a veces nos olvidamos de que el poder reside en nosotros, que somos más y que podemos ejercer esa fuerza y ese poder. Entonces, cuando me flaquean las ganas, porque hay veces que me flaquean las ganas como cualquiera, y la guerra de Gaza realmente ha marcado ese punto de inflexión, pienso en por qué merece la pena, y merece la pena por las personas. Pero ¿qué me frustra, qué me cabrea, qué me encabrona, si es que se puede decir aquí así? Es la actitud de los políticos que nos han gobernado y que nos gobiernan. O sea, me pone de mal humor la hipocresía, el cinismo, la ausencia de medidas reales. No me gusta porque yo me considero europeísta y creo en Europa como proyecto y me parece que es una cosa bellísima el no tener fronteras y el sentirme cerca de gente en Europa tan dispar, pero creo que tenemos mucho más que ver con gente en el otro lado del Mediterráneo, y hablo de lo mismo de Egipto que de Marruecos, que con los del norte de Europa. Yo lo siento mucho, me siento con un sueco, ¿qué les puedo decir? Pues no sé, pero es verdad que las políticas que se deciden en Bruselas son muy importantes y creo que no se ha hecho lo suficiente desde Europa para frenar este genocidio. Cuando digo hemos, no lo digo culpándonos. Creo que la ciudadanía ha intentado hacer lo que ha podido, pero creo que no se ha hecho lo suficiente desde el ámbito político para frenar a Israel. Y creo que la historia nos va a pasar factura. Entonces pienso en eso y digo, Susan Martín les vendrá. ¿Y qué piensan los palestinos del resto del mundo? ¿Qué piensan cuando en ese momento por el que han pasado, ¿no? Y que tan duro, y ver que nadie... ha habido un momento en que nadie reaccionaba y era un genocidio y todavía estábamos discutiendo si lo era o no lo era, si la ONU y tal. ¿Qué piensan los palestinos, por ejemplo? ¿Están informados? O sea, es una sociedad muy informada porque están constantemente con móviles, ¿no? Se les ve... Bueno, y constantemente cuando pueden, porque también ha habido bloqueo informativo, ha habido bloqueo de internet, o sea, han tenido todas las dificultades habidas y por haber.
pero es verdad que son una sociedad muy informada y muy politizada, porque es que les va la vida en ello. Entonces eso ha sido una decepción enorme. Pero es que ha sido una decepción enorme igual que para mí. O sea, para cualquier ser humano con conciencia es una decepción estar viendo lo que estamos viendo en la Franja de Gaza, porque es que, de verdad, es que esos niños famélicos y esas niñas famélicas existen de verdad. Es que han llegado a decirnos que ponían a los niños a fingir y les echaban como escombros por encima. Digo, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo pueden engañarnos si es que se están viendo las imágenes satelitales en las que la Franja de Gaza ha sido completamente arrasada? O sea, no nos podéis hacer comulgar con ruedas de molino. Entonces, creo que en lo que hay es una frustración enorme, y uno de los mensajes que más habitualmente he recibido de gente dentro de Palestina es el de: es que no le importamos a nadie. Es que no les importamos a nadie. Entonces, claro, ¿qué les puedes decir? Decirles, sí hay gente que les importa. Yo creo que ha hecho falta que realmente el mundo se echara a la calle, pero masivamente. O sea, que el mundo se echara a la calle. ¿Hemos visto protestas? Sí. ¿Por qué no han sido más masivas? Pues no sabría explicar por qué, pero siempre me acuerdo durante la Revolución Egipcia hubo algunos momentos muy sangrientos, y recuerdo que en un momento dado yo estaba en la plaza de Tahrir, que es donde se desarrollaron las principales protestas, que cumplen 15 años en enero de 2026, y recuerdo que había un chaval. Era un crío, debía tener como 14 o 15 años, en chancletas. Era enero y hacía un frío de morirse, pero iba en chancletas y estaban cayendo botes de estos de gas lacrimógeno y pegando tiros. Aquello era un sin Dios. Y recuerdo que venía el chaval y yo lo veía que era un crío. Con la cara, tenía una banda así de estas como de fútbol o algo así, y estaba todo sangrando. Y yo le decía, pero no vuelvas. Se daba la vuelta y se marchaba. Le digo, pero no vuelvas, que te van a matar. Y dice, pero es que es lo único que tengo para dar. Y yo decía, ¿a qué te refieres? Y dice, mi vida es lo único que tengo para dar. Dice, me voy a morir igual. Dice, porque me voy a morir de hambre. Dice, lo único que puedo dar a esta revolución es mi vida. Y yo decía, es que nosotros no estamos ahí. Nosotros tenemos tanto que perder que no estaríamos dispuestos a echarnos a la calle y a luchar por unos derechos y por evitar y prevenir el asesinato de una población, aunque solamente fuera por interés. Porque, como decía al principio, no somos conscientes de lo que este genocidio le está haciendo a nuestros derechos y libertades, no solamente en la tecnología. Es que estamos permitiendo que se cometan actos atroces y estamos permitiendo que el rasero se ponga tan bajo, que va a valer todo. A los periodistas no nos han permitido entrar prácticamente en el conflicto en Siria porque nos estaban asesinando. No nos han permitido entrar en absoluto en la Franja de Gaza y no estamos teniendo acceso prácticamente a ninguna zona en Sudán. Pero es que en Ucrania, si queremos acercarnos un poco más a Europa, ahora ya ni siquiera podemos ir libremente a las zonas de conflicto, tenemos que ir empotrados. Y eso es una merma de nuestros derechos y libertades, porque una sociedad menos informada es una sociedad menos libre y menos justa. Entonces, cuando hablamos de lo que ocurre en Gaza y de esas frustraciones, de cómo nos perciben, es normal que estén frustrados, pero es que nosotros tendríamos que estar pegándonos en la calle. No pegándonos, pero pegando gritos al menos, porque no somos conscientes de lo que permitir que eso ocurra en la Franja de Gaza nos está haciendo a nosotros y lo que está haciendo a nuestras democracias. Está claro. No sé si hay más preguntas. Mientras tanto, yo voy haciendo preguntas, pero si tenéis alguna, levantad la mano, me das agua, por favor. Sí. Sí, pues hágalo así. Sí, yo, o no hay nadie. No hay nadie por detrás. No, yo quería preguntarte cómo perciben los palestinos, digamos, la no actuación del resto de países árabes. Porque malo es que Europa haga lo que haga, Estados Unidos, pero los países árabes se mantienen también un poco al margen del asunto. Y más países ricos como Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes y todo esto. Pues un poco lo mismo. Quiero decir, en el caso de Egipto es mucho más sangrante porque está mucho más cerca y porque hay vínculos no solamente históricos sino también familiares. O sea, la Franja de Gaza está muy cerca. De hecho,
hasta que el ejército lo borró del mapa con bulldozers, y aquí hablo del ejército egipcio, había un Rafah en Egipto y un Rafah en Gaza, en la franja de Gaza. Es decir, estaban como divididos entre los dos. Entonces, por una parte es una gran decepción, pero por otra parte es la constatación de lo que ha estado pasando durante los últimos 75 años. Recordemos que cuando empieza esta última escalada de la guerra o del conflicto árabe-israelí, los países árabes estaban normalizando relaciones con Israel, y la pasada semana hemos visto cómo Egipto acaba de firmar uno de los mayores acuerdos de exportación de gas. Y una de las cosas más importantes que ocurre en este conflicto es que no estamos hablando solamente de territorio o de exterminio de una población, estamos hablando de recursos. Al final todo va de dinero, y a Israel una de las cosas que más le interesa es el yacimiento gasístico, que es uno de los más grandes del Mediterráneo, es decir, uno de los más grandes que existen ahora mismo en las costas azatíes. El acceso al agua y el acceso al gas es uno de los principales intereses israelíes en Gaza, así que la normalización de relaciones lo que hace es convertir a los palestinos en una población más vulnerable. Pero hablaba hace poco con un compañero periodista y hablábamos del caso de Argelia y de cómo al final los franceses se tuvieron que marchar de Argelia y no hubo opción para la convivencia. Entonces, una de las cosas que va a ocurrir, o que es muy probable que ocurra en Palestina, es que con el paso del tiempo la solución de dos estados va a dejar de estar sobre la mesa, porque no deja de haber una potencia ocupante en un territorio palestino. Entonces, si no se da opciones para que esa coexistencia pacífica sea una realidad, al final lo que va a ocurrir es que la potencia ocupante va a tener que abandonar el territorio ocupado. O aniquilar a la población del país ocupado, que es lo que está pasando. Ya. Porque ya a este país ya no le queda otra opción que marcharse fuera. No Pero le una dan cosa otra que no van a permitir esos estados árabes colindantes que no se están mojando lo suficiente o que no han estado haciendo lo suficiente para frenar el genocidio es precisamente permitir que se exportar ese problema al interior de sus fronteras. Egipto ahí marcó una línea roja, igual que ha pactado o pacta o llega a acuerdos económicos o políticos con Israel dependiendo de sus intereses. Va a hacer lo mismo con los palestinos, y lo que desde luego no le interesa es trasladar la inseguridad de una insurgencia palestina a la península del Sinaí, por ejemplo, y lo mismo con los jordanos. ¿No crees que el tumor es Israel y el cáncer está en Estados Unidos? Porque si hubiera todo el bombardeo que se produjo, estuvo constantemente mandándole el armamento, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, pero si de verdad quisiera Estados Unidos cortarlo, pues se cortaba. Es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, el gobierno estadounidense sostenido con apoyos y con sionistas dentro del país, la industria armamentística que se lucra y que necesita mantenerse activa, creo que es como que es antes el huevo o la gallina. Creo que al final son dos caras de la misma moneda, pero es cierto que si Estados Unidos se plantara como se plantó, las cosas se habrían frenado antes, pero no había interés ni voluntad de que eso sucediera. Hoy se reunía Netanyahu con Trump precisamente, ¿no? No sé si tienes alguna información de lo que ha ocurrido. No, porque me he echado una siesta, he aprovechado que estoy en Zamora para echarme una siesta y luego he venido aquí. He visto que llegaba Netanyahu a Florida a encontrarse, pero también te digo que sale muy poco de estas reuniones, muy poco que sea útil para nosotros, muy poca información real. Entonces, lo que podemos saber es que se han reunido. Mirad a la reunión de Zelensky ayer, pobrecillo. Yo creo que lo que más dice de la reunión con Zelensky es la cara de ese pobre líder político que se tiene que envainar todo lo que le dice Trump y aguantar el tipo. Entonces, aquí es un poco igual. Tienes a dos señores que son Trump y Netanyahu haciéndose chascarrillos, porque mi cara también habría sido como la de Zelensky si me hubierais visto en la conexión que tuve con France 24 durante la cumbre de Sharm el Sheikh. Porque yo no me podía creer lo que estaba escuchando, porque eran como dos colegas en el bar
dándose palmaditas en la espalda cuando estuvo declarando en el Parlamento israelí y luego cuando vino a decirle a Erdogan, recuerdo, al presidente turco, lo buen tipo que era, lo tipo duro que era y tal. Dije, es que no me puedo creer que estemos como, no sé, es que era todo como de película de Alfredo Landa. Porque no lo cuentan, no cuentan lo que está pasando. Claro, entonces es todo un poco ridículo. Entonces sí, lo que va a importar es lo que pase después. Está habiendo violaciones sistemáticas de esos acuerdos que todo el mundo sabía que las iba a haber, pero Israel al menos ha disminuido los ataques, se sigue produciendo ocupación en Cisjordania, sigue habiendo ataques de colonos contra palestinos. No está habiendo avances, las relaciones comerciales se están restableciendo, como estábamos viendo en el caso de España y tal, porque los intereses priman. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es intentar seguir presionando para que no haya una involución y haya ciertas mejoras. Pero vamos, una de las cosas que se ha estado planteando en las últimas semanas también es que Israel y Estados Unidos están discutiendo, y puede ser uno de los temas que esté sobre la mesa en esta reunión de hoy, financiar la reconstrucción de Gaza con, ¿adivinan qué? El gas que se encuentra en las costas gazetíes. Claro. Entonces el resort ya no lo van a construir, claro. Bueno, ya si tienen gas debajo. Bueno, depende. Cuando empiezan a reconstruir... A la agricultura, desde luego, no se van a poder dedicar, ¿no? No, porque está destruido completamente el terreno. Lo que es interesante, y yo creo que aquí muchos seguro que ya están empezando a querer cerrar, porque ya he visto a alguien haciendo mutis por el foro, antes de que nos dé hambre a todos y a todas. Solo nos queda un tema ya. Hablemos de agricultura para ir abriendo el apetito. Los palestinos son pescadores y agricultores, evidentemente, pero a pesar de que los acuerdos de Oslo les garantizan ciertas millas náuticas, Israel no lo permite. Pero en el caso del territorio agrícola, lo que ha pasado es que la mayor parte del territorio agrícola ha quedado, de los terrenos cultivables, ha quedado fuera del alcance de los palestinos, es decir, está más allá de esa franja amarilla, es decir, bajo el control israelí, con lo cual el control de los alimentos y el uso del alimento como arma de guerra va a seguir implementándose, y la poca que ha quedado en territorio palestino está completamente arrasada o contaminada, porque la cantidad de químicos que hay después de más de 2 años de ataque indiscriminado, pues es absurda, absolutamente absurda. Yo recuerdo que en el año 2012 salió un informe de Naciones Unidas que decía que en el año 2017, esto era el 12, pues 5 años después, no iba a quedar agua potable en Gaza. Pues estamos en 2025, con lo que ha pasado, os podéis imaginar. No se puede vivir. Para cerrar, yo quería deciros, nosotros somos una plataforma en la que se va sumando gente y teniendo en cuenta que ella está aquí, supongo que en los sitios a donde tú vas y estás visitando distintos países y hablas con la gente, ¿qué se puede hacer para mantener este apoyo y que la gente no se adormezca, que no nos empecemos a cansar y a callar? Ese es el punto, ¿no? ¿Cómo podemos seguir esto? Para para recordar a la gente lo que está ocurriendo en Palestina, por ejemplo. Que es uno más de los ejemplos que podemos contar, pero bueno, no damos abasto, sinceramente. Ya Palestina es suficiente. Yo creo que el crear conciencia en nuestros círculos es importante. O sea, esto es como una piedra que tiras al agua y que se expande en ondas. Yo creo que el hecho de que todos y todas los que estamos aquí llevemos que hayan descubierto algo, que hayan aprendido algo, que se les hayan reforzado sus ideas, o que todo lo contrario, no sé, pero el caso es que si tienen la curiosidad, si tienen el impulso, que lo compartan, que lo cuenten, que lo comenten, que lo hablen con los amigos, que si tienen que discutir, que discutan, porque a mí me parece que es muy sano discutir. Estamos perdiendo la capacidad de discutir desde el respeto, y a mí me parece sanísimo el discutir con las personas, porque es la única forma de crecer. Tenemos que discutir, y a mí me habría encantado que esta sala estuviera gente que está absolutamente en desacuerdo con lo que estoy diciendo, para que hubiéramos podido debatir y llegar a un entendimiento o no, pero al menos compartir ideas. Entonces creo que la clave de que podamos mantenerlo, obviamente ni ustedes ni yo, incluso siendo periodistas, vamos a ser capaces de conseguir poner sobre la mesa
el tema de Gaza constantemente, pero intentemos hacerlo, si queremos colaborar, colaboremos, si tenemos la capacidad o las posibilidades económicas de donar, donemos a organizaciones que sepamos que están trabajando dentro de la franja, como la UNRWA, como Global Humanitaria, como otras organizaciones que están haciendo un trabajo directo, o con Cruz Roja, que hacen un trabajo excelente. Pero sobre todo eso, que sigamos manteniendo el espíritu, que leamos. Yo le decía a Concha que iba a hablar de libros, al final hemos hablado de tantas cosas que no me ha dado ni tiempo, pero hay un libro maravilloso. Capitán Swing es una editorial que ha publicado muchísimos libros, ya tenía antes publicados sobre Gaza y sobre el conflicto árabe-israelí, pero en estos últimos 2 años y medio ha publicado El Laboratorio Palestino, un libro de Tarek Bakoumi sobre Hamas, ha publicado Historias de Gaza, que es una auténtica maravilla. Es muy doloroso de leer, pero es una obra maravillosa. Leer, compartir, hablar, seguir hablando en redes sociales, y buscar también buenas historias. Hay literatura, hay cine, Sí. hay historias preciosas. Gaza Mon Amour es una de las historias más bonitas y más tiernas de amor, y está en televisión española. Yo creo que RTVE Play de estos, se llama eso, RTVE Play. Pues ahí hay un montón de películas que no tienen que ser dramáticas, pero que te cuentan la historia de otra manera. Leed, ved películas, recomendadlas. Hablad de ello con vuestros amigos y con vuestros enemigos si los tenéis, con esos más. No se me ocurre otra cosa más que mantener esa llama. Precisamente en los próximos meses va a haber una serie de presentaciones de libros sobre la zona de Palestina, ¿no? Precisamente tenemos a un editor que se dedica a esto y ya va a venir, los editores van a venir, y van a venir también los autores de los libros. O sea que en los próximos meses estar atentos, que habrá algo de esto. Pero sobre todo que no sean de organizamos conflicto. nosotros, lo organiza la propia una librería de Zamora y una editorial. Sí, pero que no sean de conflicto, lo decía al principio y quiero acabar con eso. No son todo guerras. En esos lugares hay cultura, hay música, Claro. hay literatura, hay cine, hay obras maravillosas que creo que es importante que leamos, que veamos, que compartamos. Yo creo que es la única forma de descubrir lo iguales que somos o lo iguales que somos dentro de lo diferente. Sí, hubo una exposición de fotografías que nos demostró y nos sorprendió cómo era Palestina antes de todos estos conflictos, y nos veíamos reflejados como sociedad, éramos parecidos, muy parecidos. Nos sorprendía, ¿verdad? Lo hemos estado comentando. Creo que, aparte de todo lo que has comentado, importantísimo, creo desde mi punto de vista, lo más importante es el voto. Porque si estamos mentalizados, concienciados, y luego votamos a un partido que está a favor de Israel y a favor de la represión y a favor de Estados Unidos, entonces lo estamos haciendo muy mal y no vamos a conseguir nada nunca, ¿no? En eso vamos a coincidir siempre. Yo soy europeísta y demócrata y creo que el voto es nuestra arma más poderosa, pero tenemos que utilizarla. O sea que hay que salir de casa aunque llueva, aunque sea verano, aunque nos dé un poco de perecilla. Yo una cosa que hago desde que me fui de España es, porque es muy difícil que los votos en las embajadas lleguen, es venir a España cuando tengo que votar. Nos costó mucho a las mujeres obtener el voto como para permitirme no ejercerlo a la ligera. Muy bien, muchísimas gracias.